El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, durante su conferencia de prensa mañanera, le pone tremendo cerradón de boca a estos reporteros chayoteros. Esto luego de que se estuviera difundiendo la noticia, esto luego de que se difundiera que la Secretaría de Educación le había dado 800 millones de pesos a la CENTE para que retirara su plantón del Zócalo. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum desmiente toda esta información, asegurando que no se hará ningún trato con los de la CENTE, pues como se había dicho anteriormente, ya será directamente con los maestros. Por otra parte, este reportero llega diciendo que no se están cumpliendo sus promesas de campaña, por eso los de la CENTE están haciendo sus protestas y que es súper válido que lo hagan. La presidenta Claudia Sheinbaum lo pone en su lugar, le dice que claro que es súper válido que se manifiesten si así lo desean, porque ahora pueden hacerlo, pues en los gobiernos neoliberales ni de chiste podían hacer algo así. E incluso la presidenta Claudia Sheinbaum se burla del exsecretario de Educación del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, pues dice que ahora hasta van a sacar una película hablando de la reforma educativa de aquel entonces, argumentando que ha sido la mejor reforma que ha existido en todos los tiempos. Y bueno, finalmente llega este reportero extranjero y sorprende a la presidenta Claudia Sheinbaum con lo que le dice. Vamos a ver el video. Gracias. Bueno, vamos. A ver quién, a ver la compañera. Ahora sí, buenos días, presidenta. Laura Arana del Sol de México. Sobre la coordinadora, ya se retiró el plantón, informaron que llegaron a acuerdos. Preguntarle primero sobre estos 800 millones de pesos que comentó el secretario de Educación la vez pasada. ¿Ya se otorgaron en su totalidad a la sección 22 de Oaxaca o porque ellos dicen que no han tenido como todavía los recursos suficientes? Y también preguntarle si con este nuevo acuerdo de 800 millones de pesos más, ¿cómo se va a garantizar que realmente llegue estos recursos pues a las escuelas, que ellos principalmente demandan que no lleguen en su totalidad los recursos? A ver, lo primero es que no se dan ese dinero a la CENTE, al sindicato. Nunca. Las secciones sindicales por contrato colectivo tienen todas, no solamente los maestros, algún recurso que se da para la operación de los sindicatos, pero esos 800 millones no tienen absolutamente nada que ver con la CENTE, nada. Es para la educación de las niñas y los niños en Oaxaca. ¿En qué se traduce? En mayor número de plazas para maestros, que hoy, por ejemplo, alguna región de Oaxaca que no tenga todas las plazas de maestros, pues van dirigidas ahí, en coordinación con la mesa tripartita. Mejoras para las escuelas. El año pasado, por ejemplo, se acordó que hubiera computadoras y impresoras para todas las escuelas, que se necesitan obviamente. Entonces no se entregan al sindicato para que el sindicato le entregue a las escuelas, no, se entregan de manera directa a las escuelas. Por ejemplo, se daba recurso a Oaxaca, al estado de Oaxaca, para la compra de uniformes para todas las niñas y niños. El presidente López Obrador en el 2024 ese recurso se lo dio a la defensa para que la defensa hiciera los uniformes y ya se entregaran los uniformes completos a las niñas y los niños de Oaxaca. Ahora, como ya está la beca Rita Cetina para todas las niñas y niños del país, pues ya no hace falta nada adicional porque ya van a recibir todas las familias un apoyo económico para que puedan comprar útiles y uniformes escolares. Entonces, está equivocado esta idea de que este recurso va para el sindicato, eso es falso. Va para mejorar la educación en Oaxaca, para las niñas y los niños de Oaxaca. En otro tema, preguntarle si ya la empresa que había más bien encargada de la evaluación del tren interoceánico ya le dio alguna respuesta. Sí, ya están las recomendaciones, se están revisando con la agencia de trenes que dirige Andrés Layuz y la Secretaría de Marina, particularmente el interoceánico, y las vamos a dar a conocer aquí también y se van a hacer públicas.
El interoceánico, nosotros esperamos que a principios del próximo año ya pueda tener el servicio de pasajeros, de varias acciones que se están haciendo. Y además estamos trabajando para que una zona de curvas muy pronunciada que está llegando a Salina Cruz, ya a la costa, podamos hacer una nueva vía que evite estas curvas pronunciadas. Nada más que allí pues hay que hablar para conseguir los derechos de vía y todo lo que tiene que haber en coordinación con las comunidades de Oaxaca para que pueda desarrollarse esta alternativa del tren que permitiría pues reducir el número de curvas. Por último, ¿hay una fecha estimada para el inicio de estas obras? Ya están, hay muchas obras que ya se están realizando. Pero estas de las curvas que menciona usted, el cambio del nuevo trazo. Se está haciendo el proyecto ejecutivo y también el derecho de vía. Pero previo a ello ya va a funcionar el tren de pasajeros, ya con todas las recomendaciones que se hicieron a nivel internacional. Gracias, presidenta. Gracias. Vamos acá, a ver, ¿quién está por acá? A ver, el compañero. Gracias, presidenta. Buenos días a todas, a todos. Armando Gama de Canal 11. Presidenta, retomando el ambiente mundialista, hemos visto estampas, imágenes, videos que se han hecho virales de estos festejos que realmente han pues dado la vuelta al mundo, de mexicanos y de extranjeros que se han sumergido, digamos, en este ambiente festivo. Preguntarle justamente si estos festejos y estas imágenes que muestra México al mundo ayudarán para que pues venga más turismo a nuestro país. Por ejemplo, ya vimos que el maratón de la Ciudad de México agotó ya todos sus registros. Por favor, su opinión al respecto. Sí, por supuesto que va a ayudar. Es la alegría. ¿Quién no quiere venir a un país alegre, contento, con un pueblo hospitalario, receptor? Que festeja a todos los visitantes. Pues claro que va a ayudar al turismo. Gracias, presidenta. Y bueno, en otro tema, mientras pareciera que en otras naciones viran hacia el conservadurismo, bueno, hay reconocimiento desde el exterior hacia nuestro país y particularmente hacia su gestión. El medio británico The Guardian ha publicado un artículo en donde justamente la considera como la líder de izquierda más importante no solo de Latinoamérica sino de todo el mundo. Destaca justamente pues la aprobación de más del 70% de los ciudadanos hacia su gestión y también como una inspiración hacia otros liderazgos a nivel mundial. Preguntarle justamente puntualmente qué implicaciones tiene en la región que sea justamente una mujer la que tenga estos liderazgos progresistas, por favor. Lo que más nos importa es el apoyo del pueblo. Y lo hacemos primero porque ese es nuestro compromiso, la cercanía con el pueblo, el ser un gobierno del pueblo. Y mientras eso siga ocurriendo, pues vamos a seguir teniendo el apoyo de la gente. Ya si hay reconocimiento internacional por eso, pues es porque este movimiento que representa la transformación de nuestro país es único en el sentido de esta hermandad entre el pueblo de México y su gobierno. Va más allá de incluso un partido político, o sea, más allá de Morena. Es el dar resultados, es la honestidad en primer lugar. Por más que quieran, porque fíjense dónde ha estado la crítica, narcogobierno, corrupción, y lo más reconocido por la gente es la honestidad, porque no tendríamos los programas de bienestar, las becas a las niñas y los niños, el billón de pesos que estamos destinando de apoyo directo a la población, las obras públicas que estamos desarrollando
la cercanía, la entrega, las salidas permanentes para escuchar a la gente. Si no hubiera honestidad, sería imposible que eso existiera. Y eso lo sabe la gente. Segundo, el amor al pueblo. Eso es lo más poderoso que pueda haber. Y algo quizá más poderoso es el amor a la patria. Si juntamos las tres, cercanía, no traicionar, honestidad, o más que tres, cercanía, no traicionar, honestidad, resultados, amor al pueblo y a la patria, no hay fuerza que nos detenga. Al pueblo. Porque quien está contra la transformación no está contra la transformación, está contra el pueblo de México. Esa es la verdad. El racismo, el clasismo que salen todos los días en los dirigentes de la oposición. ¿Cómo es posible que reivindiquen a los pueblos originarios si lo más importante en México fue el mestizaje? ¿No tiene una dosis de racismo eso? ¿De clasismo? Pues claro que sí. Porque es no querer reconocer las grandes civilizaciones y los pueblos de hoy. El autoritarismo, el entreguismo. Van antes a Estados Unidos a hablar mal de México que acercarse al pueblo aquí. Esos son los adversarios del gobierno. Y nosotros, mientras estemos cerca del pueblo y no traicionemos, va a seguir habiendo el apoyo popular. Y si hay apoyo popular, pues hay reconocimiento nacional e internacional. Pero lo que nos importa es lo otro. Porque nosotros no llegamos para ser reconocidos afuera, llegamos para mantener los principios de la transformación de México. Mientras eso exista, la transformación va a continuar. Yo creo que ya vamos a acabar hoy temprano, porque hoy… Sí, claro. Gracias, presidenta. Buenos días. Alejandro Alemán, de Diario Plaza Juárez y de Enlace Mex América. Le quisiera preguntar en primer lugar si han considerado abrir un poco más la participación de los miembros del gabinete con conferencias de prensa, porque el que se centre todo en la mañanera genera como un cuello de botella de la información y de hecho le puedo decir que por entrevistas o conferencias de prensa que han dado pues personajes importantes, ahorita estaban hablando todo el tema del TEMEC, para que haya más conferencias de parte del secretario de Economía o del secretario de Relaciones Exteriores o del mismo secretario de Hacienda. Hace 15 días con el secretario de Hacienda hubo una precisión que se tuvo que hacer en el sentido de lo que es la inversión, de que hubo un cambio en la tendencia de inversión, que es lo que sostenía el secretario, y aquí se manejó el tema como si hubiera sido una noticia falsa y bueno, pues no se presentó toda la tendencia y luego entonces no quedó resuelto el tema. Si hubiera más apertura y más relación con los medios, este tipo de situaciones podrían quedar solventadas. Sí hay conferencias y hay entrevistas. De hecho, cuando vienen aquí a la mañanera, después se amplía la información durante toda la semana con entrevistas en distintos medios de comunicación. Y los secretarios tienen toda la posibilidad y la apertura para dar conferencias, para informar a los medios, sacar boletines, informar en sus redes. Hoy lo que existe pues es una saturación de la información con las redes sociales, esa es la verdad. Entonces a veces lo que históricamente era una conferencia de prensa en un momento pues no necesariamente genera toda la información que se requiera. Pero no hay ninguna limitación a los servidores públicos para que ellos puedan informar de los distintos temas. Gracias, presidente. Me diría mucho, por ejemplo, en el caso de educación,
Hay que recordar que el fin de semana pasado fueron el 10º aniversario de la masacre de Nochistlán, que fue perpetrado por policías estatales y por miembros de seguridad federal. Hubo 7 muertos, hubo más de 100 heridos. Aún el tema no termina de resolverse, y lo peor es que fueron maestros las víctimas. Y bueno, acaban de levantar su plantón, están planteando que hacen como un receso táctico, porque a final de cuentas su demanda sigue vigente, que es por una pensión que ellos consideran que se requiere, ¿no? Con todo que aquí se ha dicho que no alcanza el presupuesto para dárselas. Sin embargo, a nivel de campaña, de campaña política, sí se manejó el que se iba a poder darles esa pensión. ¿Considera usted que el magisterio está lo suficientemente cubierto en cuanto a sus prestaciones sociales, o que es legítimo que los maestros pidan mejores condiciones laborales? Bueno, claro que es legítimo que siempre se pidan mejores condiciones laborales, pues eso, además nadie, a diferencia del pasado, lo reprime. Ahora van a sacar una película para reivindicar la reforma educativa de Peña Nieto, y el exsecretario de Educación de Peña Nieto anda muy activo diciendo que la reforma que ellos hicieron resolvía todos los problemas y que ahora atendemos a los maestros, imagínense. Entonces, no estamos en el momento de las pensiones aprobadas con la reforma del 2007. No es lo mismo. Hay un fondo de pensiones para el bienestar que permite que las y los maestros, que antes se iban a jubilar con 6,000 pesos mensuales, hoy se vayan a jubilar con el salario medio del IMSS. O sea, no estamos hablando de que estamos en la condición exclusiva de la reforma que hizo Calderón. Hoy tienen mejores pensiones. Sí, los que se van a retirar. Sí, que le interrumpa, déjame, pero el salario medio del IMSS estamos hablando de 12,000, 13,000 pesos. Y no, aquí, son 17,000 pesos, no son 12,000. Pero aquí en la conferencia mañanera se presentó el salario medio de los maestros de 20,000, entonces no es, digamos que eso es un salario, sí, pero no es yo gano más de 100,000 pesos y me voy a jubilar con 30,000. Hay personas que se van a jubilar con menos que eso. Entonces, no estamos en la situación de que había pensiones de 5,000, 6,000 pesos, sino lo que es el salario medio. O sea, no es la jubilación, el retiro que tenían, porque ahora hay un fondo de pensiones para el bienestar. Eso es lo primero, porque si no parece que no hubo nada nuevo con la transformación, y sí hay. Segundo, los maestros fueron basificados cuando la reforma educativa lo que planteaba era una parte punitiva. Si no cumples de acuerdo a un comité de evaluación externo que no tenía nada que ver con los maestros, podías perder tu plaza. Hoy eso no existe. Hay más de 1 millón de profesores basificados. Y las cuentas ya son individuales, ya no es lo mismo que hay que decir, ya le pertenecen a cada maestro. Entonces se buscan las mejores condiciones posibles en el marco presupuestal. Hubo 10% de aumento salarial el año pasado, 9% de aumento este año. Cuando en el pasado los aumentos salariales eran la inflación exclusivamente. No había más que la inflación. Entonces, es una condición distinta, que ojalá pudiéramos dar más, sí, pero
la Cuarta Transformación decidió no solo apoyar a los maestros, sino apoyar al que menos tiene, a todos, no solo a un gremio, a todas y a todos. Y hoy hay una pensión universal para adulto mayor, que es de 6,400 pesos bimestrales. Entonces, el maestro, por ejemplo, al cumplir 65 años, tiene la jubilación de apoyo del Fondo del Bienestar más el fondo de pensiones para el bienestar más la pensión universal. O sea, en ese momento 3,200 pesos mensuales adicionales al que cumple 65 años. Hay personas que solo tienen los 3,200 pesos mensuales, que es la pensión universal para el adulto mayor. Y tomamos la decisión de que todos los niños tuvieran beca. Y tomamos la decisión de que todas las personas con discapacidad tuvieran un apoyo. Y la decisión de que los pequeños productores del país, campesinos, tuvieran producción para el bienestar y fertilizantes gratuitos. Entonces, se apoya a todos de manera universal, con la máxima de por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, se busca mejorar las condiciones de las maestras y los maestros de México. Ahora, no hay que olvidar que quien reprimió a las maestras y a los maestros de México, pues fue el PRIAN. Nochistlán y la última movilización que hubo en el Zócalo, que fueron levantados con la policía de un plantón en el Zócalo. Nosotros no reprimimos y hablamos. Ahora, es muy importante que se hable con las representaciones. Es muy importante, porque los maestros eligen a su representación sindical. Y en algunos casos hay maestros de la CENTE que no tienen la representación de su sección, pero quieren el mismo trato que los que tienen la representación de la sección. Pues eso está muy complejo, porque hay que reconocer las representaciones. El otro día platiqué aquí, cuando me preguntaron del Metrobús, ¿cómo fue que se negoció con los dueños de concesiones de microbuses para que se hiciera la primera línea del Metrobús? Porque se quejaban los transportistas de que con quien estábamos hablando era un líder que no tenía la representación. Pues se propuso hacer una asamblea general de todos los transportistas de insurgentes y ellos eligieron a la representación que iba a hablar con la autoridad. Entonces, un maestro que a lo mejor en alguna época tuvo una representación, pero que hoy no tiene la representación de las maestras y los maestros de su sección sindical, y resulta que es el que llama a las actividades más supuestamente radicales, pero no puede parar ni su propia escuela. Pues ahí está muy difícil, ¿no? Entonces, por eso se ha dado prioridad en la SEP de hablar con las secciones sindicales que tienen las representaciones. Ahora, se dialoga con todos, a todos se les recibe. Pero ¿qué va a pensar la representación sindical de una sección que se negocie con maestros que no tienen la representación cuando ellos la ganaron? Los otros. No es que cierres la puerta, hablas, pero ¿con quién hablas? Pues con quien tiene la representación. Hasta en los movimientos sociales durante mucho tiempo fue así. Yo recuerdo en el movimiento estudiantil donde yo participé, el del Consejo Estudiantil Universitario,
tendría que haber asambleas para elegir a las representaciones de las escuelas. Yo fui representante de la Facultad de Ciencias al Consejo Estudiantil Universitario, pero me eligió una asamblea representativa de los estudiantes de mi facultad. Y a quienes no llevaban la representación eran observadores, pero no podían votar porque no tenían la representación de su escuela. Entonces, lo que digo además está por ley. Entonces, se les recibe a todas y a todos. Pero hoy, pues, tienen la representación la CENTE en Oaxaca, en Chiapas y en Zacatecas. Aún así, se recibe a todos. Pero pues también, ¿qué van a decir las maestras y los maestros? Oye, elegimos a ellos para que nos representen y la autoridad negocia con una persona porque es muy, porque se juntó con los demás de otros estados. Se llama democracia. Entonces, no puedes hablar de democracia sindical, no tener la representación de los maestros y las maestras de tu sección sindical y querer seguir siendo representante. Pues, ¿cómo? Entonces, eso es lo que hemos estado manteniendo y siempre buscando la mejora de las condiciones para las niñas y los niños en las escuelas y, en la medida de lo posible, la mejora de las condiciones laborales de las maestras y los maestros. Por ejemplo, pedían muchísimo esto de que te pudieran mover de una escuela a otra porque te habían dado las clases en una comunidad lejana donde vive tu familia. Entonces decían, bueno, permanecemos un año, pero denos la posibilidad de regresar a nuestro lugar de origen. Eso se cambió desde el año pasado. Y entonces por eso ahora decimos, bueno, para definir las características de movilidad magisterial, le llaman vertical y horizontal, pues que lo decidan las y los maestros de todo el país, abajo, directo, escuchando a las maestras y los maestros, por esto que menciono, porque a veces las representaciones asumen un asunto particular. Miren, por ejemplo, recibí a los maestros de Chiapas, de la sección 7, aquí los recibí, en el salón que está aquí a un lado. Les firmé un documento de solicitudes que ellos pedían, que en su momento les había firmado igual el presidente López Obrador, pero no se había cumplido y querían que yo lo firmara. Y bueno, lo firmó el presidente López Obrador, vamos a firmarlo. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. De todas maneras, se movilizaron. Y tienen derecho, yo no digo que no se puedan movilizar, pero no quiere decir que no los hayamos recibido y que no hayamos atendido muchas de las solicitudes que están pidiendo. Ahora, lo que no podemos regresar desde mi punto de vista, ya que lo digan los maestros, es una situación en donde el sindicato y la autoridad decidían todo, porque se presta corrupción, se presta corrupción. Tampoco estoy de acuerdo en que una comisión evaluadora de notables evalúe al magisterio, tampoco. Pues que sean entre pares, entre el propio magisterio, y se puede hacer sin problema. De este lado, a ver, el de Canadá. Muchas gracias, Presidenta, y discúlpame por cualquier errores que hago de gramática en mi español, lo estoy reaprendiendo. Primero, sobre el marco de TEMEC, hay mucha tensión entre Canadá y los Estados Unidos en este tema. Yo quería saber si te preocupa un poquito que estas tensiones entre Canadá y Estados Unidos puede afectar de manera negativa a las negociaciones de TEMEC, si a lo mejor tienes que decidir de dejar Canadá al lado.
no creo. El tratado es una ley, digamos, porque fue aprobado por los congresos de los 3 países. Entonces, si algo muy profundo tuviera que cambiar, pues tendría que pasar por los congresos. Y no creemos que esa sea ni la posición de Canadá, ni la posición de Estados Unidos, ni nuestra posición. Eso por un lado. Ahora, a principios de julio tiene que haber una comunicación de cómo continúa el tratado. Entonces, ¿cómo continúa? Puede haber una siguiente revisión dentro de 16 años, puede haber una revisión dentro de 10 años, o puede haber revisiones más periódicas. Y eso es en parte lo que está en este momento en la discusión, a partir, como todos sabemos, de una decisión del gobierno de los Estados Unidos, del presidente Trump, de una visión distinta del comercio internacional, donde ellos asumen mayor proteccionismo de la economía de los Estados Unidos. Entonces, en este marco están las pláticas. Lo que es cierto es que hay pláticas separadas, así lo decidió Estados Unidos. Nosotros hemos insistido siempre en las pláticas tripartitas, pero Estados Unidos tiene pláticas por un lado con México y por otro lado con Estados Unidos. Entonces, el tratado es muy bueno para los 3 países. Quien más lo defiende son incluso las propias empresas estadounidenses, mexicanas y de Canadá, además de los gobiernos. Puede haber una posición particular en este momento del gobierno de Estados Unidos, pero tiene muchísimas ventajas competitivas frente a otras regiones del mundo. Mantener el Tratado de América del Norte, pues evidentemente da a los 3 países mayor competitividad frente a China, por ejemplo, o a otras regiones del mundo. Entonces, ese es el momento que estamos viviendo. Por supuesto, todavía no tenemos todos los detalles, porque así pues es la forma en que hoy Estados Unidos está entablando estas relaciones. Pero en nuestro caso vamos avanzando y también Canadá en su esquema pues también va avanzando con Estados Unidos y esperamos a principios de julio pues que ya pueda haber reuniones de los 3 países. El líder de la oposición canadiense esta semana pasada, Pierre Poilievre, que casi fue primer ministro, estaba muy cerca, él tuvo una rueda de prensa y usó México para contrastar con la situación en Canadá que él piensa que está muy fea. Dijo que estaba en el aeropuerto y se había topado con una señora que dijo que se había mudado a México porque se sentía más segura en México que en Vancouver. Y él dijo, imagínate, él dijo en inglés, let that sink in, que alguien piense que es más seguro en México que en Vancouver, diciendo que la cosa debe estar súper fea en Canadá si se sienten más seguros en México. ¿Qué opinas de eso, usando México? Un político importante en Canadá usando México para ese contraste, para decir la cosa está mal aquí si le gusta más a México. ¿Qué opinas de eso? Bueno, también hay opiniones que se vierten o declaraciones que se vierten por razones políticas particulares, electorales, en otros países. Lo que es cierto es que en México hemos avanzado mucho. Hay una reducción, presentamos hace unos días, de 46% en los homicidios en 20 meses, desde que entramos nosotros a la fecha, había una reducción pues prácticamente de la mitad de los homicidios dolosos. Y hay entidades de la República que han avanzado mucho. Quintana Roo es una de ellas. Hay una reducción de los homicidios dolosos de manera muy importante. Entonces, fíjense el mundial. Lo que se vive en México no se vive, pero ni en Estados Unidos ni en Canadá. Es una felicidad, una alegría, una recepción, un cariño, una acogida del pueblo de México a los visitantes y la algarabía relacionada con el mundial, además obviamente de los 2 triunfos de la selección nacional.
Entonces, México está hoy en la vista del mundo. Hoy trajimos a la familia que tiene como mascota al pato Merlín, porque ha sido un símbolo del mundial, por lo que son las familias mexicanas o lo que somos las familias mexicanas. Y eso está por encima de cualquier otra cosa. Y es lo que se está viendo de México en el mundo hoy. Entonces, estamos muy orgullosos de las y los mexicanos y del trabajo que estamos haciendo todos los días para beneficio del pueblo y también que disfrutan los visitantes que vienen a nuestro país. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en el país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.